Fernando Palmero, bienvenido a Voces del Callejón. Es un placer tenerte aquí y ha sido un placer ya la conversación que hemos tenido fuera de micrófono. Bienvenido. Muchísimas gracias, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Periodista del Mundo, en donde también escribes columnas, donde también has escrito editoriales, escribes también artículos sobre periodismo cultural, reportajes sobre literatura, memoria, historia, coordinador de la lectura y autor, entre otros, de Hiroshima, Sol, Silencio y Olvido, en coautoría con Ana Arias, homenaje a la Constitución, los lugares del Holocausto, junto a otros autores, entre los que se encuentra nuestro común amigo José Sánchez Tortosa, Sí es. y para entender el Holocausto. Además, eres doctor en periodismo. Ujú. Para un periodista, ¿qué significa la verdad? La verdad, yo creo que significa, de alguna manera, el objeto, la materia con la que trabaja un periodista. Un periodista, por más que se haya intentado siempre decir que la objetividad no existe, que todo es relativo, yo creo que la verdad es aquello con lo que un periodista debe trabajar y aquello a lo que un periodista debe siempre aspirar. Si hay algo que define, o sea, que diferencia al periodismo como género literario del resto de géneros literarios, de la historia o de la novela, es su búsqueda imparable de la verdad, ¿no? O sea, sin esa pretensión, sin ese objetivo, no existe el periodismo, ¿no? Y para eso se requiere no solamente mucha destreza, mucho oficio, sino también algo de ética, ¿no? Algo de un compromiso y una responsabilidad social que tiene el periodismo y como todas otras profesiones dentro de nuestra sociedad, pero es una responsabilidad que lleva al periodismo a colocar siempre la verdad por encima de todo y duela a quien duela decirla, incluso aunque vaya en contra de tus propios intereses. ¿Tú crees que se puede ser activista y periodista? Yo creo que no es muy compatible, ¿no? Yo creo que el periodista es alguien que no necesariamente no está, o sea, necesariamente está en la sociedad en la que vive, está involucrado y es testigo de muchísimas causas sociales, de una realidad muy compleja, pero yo creo que debe abstenerse, al menos públicamente, de tomar partido, de actuar a favor de ella. Por ejemplo, lo que hemos visto en estos últimos meses con el caso de la guerra entre Israel y Hamas, es que muchos periodistas, muchas personas que estaban haciendo supuestamente información, a la vez estaban organizando manifestaciones y participando de boicots y de acusaciones y de manifestaciones contra Israel, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto ese periodista puede tener credibilidad cuando es parte también del objeto de estudio, cuando es parte de aquello que quiere contar de una manera objetiva, rigurosa y siempre en busca de la verdad, ¿no? ¿Cómo diagnosticas el estado del periodismo español actual? Bueno, el español no es muy diferente al del resto de Europa. Al fin y al cabo, el periodismo es una actividad que se desarrolla muy en paralelo a la actividad política, ¿no? A la democracia. Es fruto de la democracia. No puede existir periodismo en las dictaduras. Pueden existir periódicos, obviamente, como aquí durante el franquismo hubo muchísimos periódicos y hubo grandes plumas escribiendo en ellos, pero el periodismo yo creo que está íntimamente ligado a la democracia. Entonces, allí donde se está produciendo ahora en las democracias una deriva hacia el populismo, hacia esta forma de democracia más o menos adulterada, ¿no? que es el populismo, el periodismo naturalmente va también en esa dirección, ¿no? Y de la misma forma que se está produciendo un populismo en la educación, como ha reflejado nuestro amigo Sánchez Tortosa en sus libros, también estamos asistiendo a una deriva populista dentro de los medios de comunicación. Entonces se está produciendo una alteración en la propia naturaleza de los medios de comunicación y concretamente una mutación que yo no sé si ya va a ser reversible en lo que para mí es o lo que ha sido durante muchísimos años la pieza fundamental del periodismo, ¿no? Que es el periódico.
El periódico como objeto, el periódico como fuente de conocimiento, el periódico como una unidad de sentido que jerarquiza las noticias y que le da al lector una selección de la realidad fragmentada o dividida en diferentes categorías. Yo creo, y todo eso a través de la escritura, es decir, a través de una forma de conocimiento que la humanidad tampoco tiene tantísimo tiempo, ¿no? Al utilizar a Platón hará más de 2500 años, hará unos 2500 años más o menos. Yo creo que esa forma de conocimiento a través de la escritura está quedando de alguna forma marginada por la imagen. Ahora el periodismo es ante todo imagen, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le está pasando al periodismo es fundamentalmente la desaparición del periódico, la conversión del periódico en una televisión. A través, porque utiliza como fuente de conocimiento o como herramienta de conocimiento la imagen, ¿no? Una página web no es un periódico escrito. Cuando empezaron las webs dentro de las redacciones de papel, todos pensamos que daba igual, que el formato, que es lo mismo que tú escribas un texto y vaya a la imprenta o que ese texto se lea en una pantalla. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no, de que el formato condiciona la propia naturaleza de lo que tú quieres comunicar. Porque cuando tú escribes un texto necesitas una estructura narrativa muy diferente a lo que es una televisión. Y una web hoy en día es una televisión, hasta el punto de que han cambiado los términos. En las redacciones ya no se habla de lectores, sino que se habla de usuarios e incluso de audiencia. En todas las redacciones de los periódicos nacionales, en el centro hay una gran pantalla que te dice, en la que tú vas viendo al momento qué noticias son las que más están viendo, cuánto tiempo de pertenencia, de permanencia están los lectores dentro de cada una de ellas, de tal forma que el periódico adapta sus contenidos a lo que le pide la audiencia. Es como una televisión. La audiencia pide más prensa del corazón y la televisión le da cada vez más prensa del corazón hasta el punto de aquellos años en los que, por ejemplo, en Telecinco toda la parrilla era horizontal, ¿no? Eran todos los personajes de la prensa del corazón ocupando todos los programas a todas las horas de la parrilla, ¿no? Lo que está pasando en la prensa ahora mismo es la conversión del periódico, un objeto para ser leído y para reflexionar a través de él en una televisión bajo demanda, de tal forma que los periódicos ahora, para sobrevivir, porque hay razones económicas obviamente detrás de ello, necesitan seducir a las audiencias. Pero todos sabemos qué es lo que quieren las audiencias, ¿no? Seguiremos viendo bajar al kiosco a comprar las No, no es ediciones una cuestión de voluntad ni de militancia, ¿no? Entre otras cosas porque lo que es la red productiva en torno a los periódicos está desapareciendo. Quiero decir, las empresas de artes gráficas se han concentrado de tal manera que ya prácticamente quedan 2 o 3 grandes grupos que es donde imprimen todos los periódicos. Los kioscos, que es la forma de distribución, están desapareciendo de las pequeñas ciudades, incluso de las grandes ciudades. Aquí en Madrid es barrios enteros que no puedes acceder a un periódico. Entonces, hay una parte industrial del periódico que está desapareciendo. Por eso yo decía que no sé si es reversible. Las tiradas han bajado muchísimo, ¿eh? Estamos hablando de tiradas que han bajado un 200, un 300%. O sea, si en los años 90 El País, que era el periódico que más vendía, podría tirar en torno a 600.000 ejemplares diarios vendidos en kiosco, ahora mismo podemos estar hablando de 70, 80.000 ejemplares diarios para toda España, ¿no? Eso naturalmente hace que el periódico sea un producto y un objeto deficitario, insostenible. Cada vez que se encienden las rotativas se está perdiendo dinero, al menos un dinero que se obtenía antes de una forma muy directa, bien a través de la publicidad o bien a través de la venta en kiosco. Esa venta en kiosco, los ingresos han bajado muchísimo, la publicidad en papel ha bajado muchísimo y la publicidad en web tiene un valor prácticamente una décima parte de lo que vale la publicidad en papel y funciona de otra forma distinta. Los periódicos han perdido el monopolio de la publicidad. Antes cualquier compañía, cualquier gran empresa que quería anunciarse se anunciaba en un periódico de papel. Ahora esas grandes compañías no tienen por qué anunciarse en un periódico web, ni en El Mundo, ni en El País, ni en el ABC, porque tienen otras plataformas que llegan directamente a su público objetivo, ¿no?
¿Veremos el fin de las ediciones en papel de los periódicos? Yo creo que sí, ¿eh? No, no es una cuestión de pesimismo ni de optimismo, ¿eh? Yo creo que sí, que ahora mismo estamos al límite, ¿no? A no ser que los periódicos hagan un esfuerzo por mantener, porque no nos engañemos, ¿eh? Todavía la parte de ingresos de las grandes cabeceras que proviene del papel sigue siendo en torno a un tercio de los ingresos, ¿no? En las grandes cabeceras como El País, ABC o El Mundo o La Vanguardia, ¿no? O sea que todavía el papel sigue teniendo cierta relevancia dentro de las cuentas de resultados de los periódicos, pero es insostenible ahora mismo mantener una edición diaria con esas cantidades, porque entre otras cosas cuando tú imprimes 40 o 50 mil ejemplares, que pueden ser los que pueden estar tirando algunas cabeceras nacionales, cuando la tienes que distribuir tienes que mandar una furgoneta y la furgoneta te cuesta lo mismo si llevas 1000 periódicos como si llevas 10, ¿no? O sea que los costes de producción se están incrementando, entonces hay una base material por la cual ese objeto ahora mismo es rentable. Yo nunca pensé que íbamos a ver la desaparición del papel, pero yo creo que cada vez vamos encaminados a eso. Es cierto que desde el COVID es un proceso que se ha acelerado muchísimo desde el COVID. ¿Eh? Desde el COVID, uno de los primeros efectos que tuvo sobre las cabeceras de papel fue la pérdida de gran parte de las suscripciones de los bares que ya no compran, empezaron a no comprar periódicos y ahora prácticamente no encuentras periódicos en los bares, en los hoteles, en los restaurantes. ¿No? En los trenes, en los aviones, todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y conforme todo eso se ha ido perdiendo por una cuestión de rentabilidad, los hábitos de la sociedad también se van perdiendo. No es que la gente voluntariamente quiera dejar de leer el papel, hay muchísimos lectores, sobre todo en ciudades de provincia, que estarían deseosos de tener un kiosco debajo de su casa, pero es imposible, se tienen que adaptar a las nuevas formas de consumo de la información y ahora mismo esa forma de consumir la información no, son deficitarias. Ahora, el problema de los periódicos y parte de la libertad de expresión es que los periódicos han dejado de ser rentables, han dejado de ser máquinas de producir dinero como ha sido en España al menos desde la transición hasta los años 2000 más o menos, ¿no? Antes hemos hablado de la pervivencia de lo que significa un periódico, también has mencionado la importancia que tenía para la formación y el conocimiento, pero bueno, y has añadido que en el caso digital todo es aún más inmediato y efímero, pero es cierto que Manuel Alcántara recordaba siempre que el periódico del día a la mañana siguiente estaban volviendo un pescado en la pescadería. ¿Te preocupa ese carácter efímero de las noticias, del flujo constante de noticias y datos en los que lo que nos interesa hoy, o quizá ni siquiera hoy, estos meses, sea un conflicto bélico, sea la Eurocopa o lo último que haya podido hacer un exministro, sea irrelevante pasado mañana? Sí, pero yo creo que es efecto de lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Los grandes, ahora mismo hay un cierto alarmismo que ha empezado a ser denunciado por algunos directores de prensa y es el anuncio que ha hecho Google de la posible desaparición de Discover. Discover es esa herramienta que tiene Google, ¿no? Para indexar noticias de tal forma que cuando una noticia, digamos, entra en Discover, se produce una audiencia masiva de la misma. Los periódicos ahora mismo para difundir esas noticias, para tener esas audiencias que dicen tener, porque vamos, si todos los periódicos tienen 20 millones de usuarios, como van presumiendo todos, no sé cuántos millones de lectores tendríamos aquí en España, ¿no? Cuando se sabe que los índices de lectura en España están bajo mínimos y no suben nunca, ¿no? Entonces, ahora mismo dependemos básicamente de Google, ¿no? Y las previsiones de noticias y las previsiones del hashtag que más se va a leer te las dan herramientas de Google con las que trabajan o trabajamos todas las principales cabeceras de España, de tal forma que es ese flujo informativo el que está constantemente modificándose y como depende de un deseo de las audiencias, es decir, pero un deseo de esas audiencias que es un deseo condicionado, es decir, la gente no ve noticias de Gaza porque le interese mucho Gaza, ¿no? Le interesa Gaza porque ve muchas noticias sobre Gaza, que es lo que se pone, porque cuanto más pincha la gente, pues más noticias se crean ad hoc, ¿no?
Entonces, como todo eso es variable, la gente termina cansándose, efectivamente, ahora se ha firmado el plan de paz. Es bastante probable que ahora el interés informativo sobre lo que está ocurriendo en Gaza decaiga. Fíjate, al día siguiente de firmar el plan de paz, entre los palestinos liberados por el gobierno de Israel, se produce entre ellos una purga, entre ellos acusándose mutuamente de haber sido traidores por haber colaborado, y se producen matanzas dentro de Hamás, ¿no? Pero eso ya ha quedado en un plano secundario, ¿no? En una parte informativo. Entonces, claro que preocupa porque al fin y al cabo lo importante lo están determinando los deseos de las audiencias. Y al final, si tú te vas a las noticias más leídas, ¿qué es lo que ves? Ves deportes, ves moda, ves programas de televisión, consecuencias de aquello que pasó en Gran Hermano o en la Isla de los Famosos al día siguiente. Entonces, el debate social y el debate mediático se va nutriendo de todo eso y cada vez va ocupando más espacio en detrimento de lo puramente informativo. Y eso también es consecuencia de que generar información cuesta mucho dinero. O sea, es muy difícil. Antes, cuando se invertía, porque yo estoy en un periódico en El Mundo que se ha caracterizado siempre por el periodismo de investigación, ¿no? Pero mantener el periodismo de investigación es muy caro porque tienes que tener a un equipo de personas investigando con fuentes, ¿no? O sea, no es algo, no son personas a las que les puedes exigir una noticia diaria o que estén en la redacción X horas, ¿no? Sino que eso es una inversión que tú haces que una vez puede salir bien y otras veces puede salir mal. Ahora, cuando sale bien se rentabiliza muchísimo, ¿no? Bueno, que Pedro J cada vez que tenía una exclusiva, pues secuestraba la edición, lo anunciaba por la radio por las mañanas y al día siguiente, esa misma mañana, la tirada del periódico subía incluso hasta 700.000 ejemplares, ¿no? Como fue en el caso de la fuga de Luis Roldán, ¿no? Hoy en día no puedes rentabilizar una exclusiva, no puedes rentabilizar esa inversión, porque si tú tienes una persona investigando, tú tienes un equipo de personas investigando, cuando tú sacas esa noticia enseguida ya está replicada de forma gratuita por muchísimos medios, por muchísimas agencias y por una cantidad de gente que no va, de tal forma que el medio sí puede tener prestigio, pero no puede rentabilizar económicamente esa información. Entonces tiene que buscar la rentabilidad en otros lugares, en esos lugares en los que la audiencia le dice que está interesado, que a ellos no le interesa tanto Gaza, sino que le interesa es lo que ha pasado en Gran Hermano, ¿no? Menudo panorama, ¿no? Bueno, Casi que me alegra haber salido de esa rueda. Bueno, es la sociedad en la que estamos creando, ¿no? Es lo que yo te digo, la degradación social, ese devenir hacia el populismo que va inundando todos los aspectos y todas las instituciones centrales, ¿no? de nuestra sociedad, como es el periodismo, como es la educación y como es la política. Entonces no hay mucha esperanza para un periodismo saludable, ¿no? Bueno, es decir, el periodismo siempre ha estado bajo amenaza, igual que la democracia, ¿eh? O sea, yo creo que la democracia sale adelante finalmente, bueno, porque las sociedades se empeñan en que salgan adelante por las condiciones geopolíticas, por supuesto, pero bueno, no sé, en Europa hemos vivido un periodo larguísimo de estabilidad política, social, sin conflictos bélicos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta los años 90, ¿no? Que se produjo la guerra de Yugoslavia. Luego hubo otro parón y ahora, bueno, la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia, ¿no? Pero sí que todavía somos sociedades que aspiran y que tienen instrumentos para intentar frenar ese populismo, ¿no? En España es muy evidente, ¿no? La deriva populista hacia donde nos lleva este gobierno. Yo siempre he pensado que el modelo de Sánchez es el modelo que está poniendo en práctica Orbán en Hungría, ¿no? Un partido que gana una vez las elecciones y a partir de ahí ya no lo desalojas del poder porque pone el resto de los poderes del Estado a su servicio, ¿no? Pone la judicatura a su servicio, pone los medios productivos a su servicio, que en el caso de España, ¿no? Hemos visto cómo se está interviniendo Telefónica directamente para ponerla al servicio de los intereses del gobierno, cómo los tres poderes se van difuminando por la arrolladora presencia del poder ejecutivo
sobre ellos, ¿no? Como el Parlamento prácticamente ya no cuenta nada porque se gobierna a través de decreto ley, porque la judicatura está acosada constantemente, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional ha sido colonizado y ha sido cambiada su naturaleza, ¿no? Para que sea un tribunal de última instancia cuando no era un tribunal de última instancia, ¿no? Pero bueno, aún así hay resistencias, hay grupos sociales y políticos que están en contra y que están luchando para que eso cambie, ¿no? Y yo creo que en el periodismo pasa igual, hay muchísimas experiencias que pueden ser minoritarias y bueno, los grandes medios de comunicación estamos en un periodo de transformación y de crisis, pero no quiere decir por eso que todas las esperanzas estén perdidas, ¿no? La situación es bastante mala, pero bueno, yo creo que hay que encontrar la forma de reconducirlo, ¿no? Es igual que en la educación está todo perdido, pues no, gracias al esfuerzo de muchísimos profesores que se empeñan en que no esté todo perdido, en el periodismo pasa igual, ¿no? Yo confieso que soy bastante pesimista en en las dos cuestiones. ¿Te da miedo la inteligencia artificial? No, bueno, es que es algo que es inevitable, ¿no? No podemos estar cerrando esas posibilidades. La inteligencia artificial es algo que ya se está utilizando en las redacciones de los periódicos, vamos, no es algo ante lo cual muchísimos profesionales tengan reparos éticos, ¿no? Se está utilizando ¿por qué? Porque son muy útiles, son herramientas muy útiles, igual que lo ha sido Google, igual que lo ha sido Wikipedia. Fíjate, Wikipedia, la mala imagen que tenía en sus comienzos, ¿no? Cuando te insultaban, solo has mirado en Wikipedia, ¿no? Como algo despectivo. Hay artículos que son maravillosos y por eso, y ahora la Wikipedia se ha convertido en una primera consulta básica para cualquier persona que quiera conocer sobre un tema. Yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimas posibilidades. Estamos empezando a lo que es esta revolución tecnológica y revolución del conocimiento. Y bueno, pues como todas las grandes tecnologías, habrá que ver las posibilidades de limitar sus efectos negativos y potenciar los efectos positivos, que son muchos. Como coordinador de la lectura y también has escrito muchos artículos sobre cultura, sobre arte. ¿Cómo te parece el estado de la cultura española actual? ¿Qué te interesa? Bueno, la cultura es algo bastante amplio, quiero decir, vamos, abarca desde efectivamente una pequeña galería de arte de barrio hasta el Premio Planeta, que se acaba de fallar estos días, ¿no? Es muchísimo, hay una gran industria que vive de vender productos culturales y luego hay manifestaciones culturales que están presentes en la sociedad y que no tienen tanta relevancia y que no generan tanto movimiento de dinero y de influencia y que también son bastante importantes, pero bueno, yo creo que en la cultura se está produciendo también, en el caso de la literatura, de los libros, de la investigación, de las publicaciones, se está produciendo una concentración muy grande en 2 o 3 grandes grupos. Prácticamente en España operan 2 o 3 grandes grupos que tienen muchísimas marcas, por eso el lector no se da cuenta piensa que está comprando sellos distintos, pero pertenecen todos a dos o tres grandes. Si uno mira la mayoría va a poner seguro que un pingüino en algún sitio va a aparecer esa palabra porque grandes grupos y bueno, pues esos grandes grupos van concentrando todo el poder y toda la capacidad de creación. Nos pueden interesar muchísimas cosas de los libros, pero cuando tú empiezas a abrir paquetes de todo lo que te mandan las editoriales en la redacción, el 90% son libros de autoayuda, libros, digamos, desde el punto de vista sin excesivo interés cultural, ¿no? Más destinados al entretenimiento, ¿no? Eso es algo que se está produciendo también en el cine, ¿no? Estamos pasando de ir al cine a ver películas o de hacer películas a través de una estructura narrativa, ¿no? Como se hacía el cine hasta ahora, a pasar a ver series de televisión que tienen todas la misma estructura narrativa, que tienen todos los mismos
los personajes tienen todos los mismos roles, que todos los personajes se comportan prácticamente igual, los puedes disfrazar de romanos, los puedes disfrazar de medievales, los puedes disfrazar de lo que quieras, pero se comportan exactamente igual porque las grandes compañías de producción de series, que ya sí llevan trabajando muchos años con la inteligencia artificial, se han dado cuenta cuáles son los estereotipos que funcionan en cada sociedad y entonces repiten constantemente esos estereotipos. Por eso, aunque veas una serie que son aparentemente muy distintas a las otras, en realidad estás viendo la misma serie porque son los mismos personajes, son las mismas tramas, son los mismos problemas, ¿no? los mismos dilemas. ¿No? Y entonces ahí se está produciendo un empobrecimiento de las estructuras narrativas. También no quiero llamar populismo de la imagen a las series a las series de televisión, pero de alguna forma sí que es una degradación de las estructuras narrativas de una película, de lo que significaba y de lo que ha significado en el siglo XX hacer cine a lo que se está haciendo ahora. Con la literatura pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Y en el arte, bueno, pues en el arte hay fenómenos de pronto que no te esperas, fenómenos muy, muy curiosos. Por ejemplo, yo soy de Ejido, de un pueblo de Almería. En Almería se acaba de abrir ahora el primer museo de arte realista español que ha habido en toda España. Y dices, pero bueno, no ha habido ningún museo dedicado al arte realista español, cuando el realismo ha sido realmente el género por el que España se ha destacado históricamente en la historia del arte, desde Goya, a Zurbarán, hasta llegar incluso a Antonio López, ¿no? Que es además, junto con Andrés Ibáñez, el artista, el pintor Andrés Ibáñez, que es de un pueblo de allí de Almería, Ulula del Río, que junto con Antonio López acaban de inaugurar este museo y están constantemente moviéndolo todo para dotar al realismo pictórico español, por ejemplo, de la importancia que se le quitó a partir de la transición, ¿no? Desde la transición se pensó que lo moderno era el arte abstracto y no el arte figurativo, y así nos hemos ido desarrollando hasta ahora, ¿no? Por eso digo que, bueno, en el arte y en la literatura, en la historia, en el pensamiento, tenemos muchísimas cosas que no valen la pena, por desgracia hay que decirlo así, y otras que sin embargo sí que merecen nuestra atención, ¿no? ¿Y en literatura cuáles son esas salvedades recientes que te hayan... Bueno, no para nada el Premio Planeta. El Premio Planeta, fíjate cómo ha cambiado tanto, ¿no? En los últimos años, ¿no? Eh, un premio que podían ganar personas como Sánchez Dragó, ¿no? Sin ser uno de los escritores que más me haya gustado a mí, pero ya lo gana un periodista, ¿no? Que es tertuliano, ¿no? En varios programas de televisión. A mí, por cuestiones generacionales, me gusta mucho la literatura que se hacía en los 90, ¿no? Por supuesto, también toda la tradición narrativa realista y neorrealista española, ¿no? De los años 40 y 50, ¿no? Desde, pues eso, Aldecoa, Cela, Martín Gaite, Laforet, ¿no? Toda esa literatura del neorrealismo español que se desarrollaba en paralelo también a un neorrealismo también en el cine, ¿no? Como las películas de Nieves Conde, ¿no? Eso, entonces me ha interesado muchísimo. La literatura que se hizo en los años 80 a mí personalmente no me interesa, y yo salto ya luego a la literatura de los años 90, eso que genéricamente se llamó Generación Cronen, así de forma genérica por aquel epifenómeno, ¿no? de la novela de José Ángel Mañas. Pero por ejemplo ahí hay un escritor que a mí me parece portentoso tanto en literatura como en pensamiento, que es Juan Bonilla, ¿no? Que me parece que es uno de las joyas literarias que tiene este país, ya te digo, no solamente por sus novelas, algunas de las cuales han sido premiadas y tal, sino también por sus libros de pensamiento, de reflexión y de periodismo, porque Juan Bonilla ha sido periodista, ¿no? Naciste en El Ejido, Almería, y estudiaste periodismo en Madrid. ¿Cómo fueron esos años de formación, de descubrimiento de la ciudad y esa etapa hasta esta etapa que forjó al periodista?
Bueno, pues la verdad que bastante apasionantes, bastante alocados, no tan... Yo venía aquí a hacer mi carrera y tal, pero bueno, las cosas luego van cambiando, se van torciendo, empiezas a ver cosas distintas, cosas que no te imaginabas, vas madurando, vas entrando, ¿no? Todo el aspecto personal también es muy importante, te vas enfrentando a situaciones que no te habías enfrentado nunca, relaciones que nunca te habías enfrentado, ¿no? Y todo eso va cambiando tu personalidad a la vez que vas cambiando también y teniendo otros objetos, otros intereses intelectuales, ¿no? Aparece, por lo menos para mí, en mi vida el cine, que allí en mi pueblo pues era prácticamente anecdótico y se reducía pues a las películas que podías ver por televisión, ¿no? Aquí aparece el cine, aparece la literatura, aparece la filosofía. Yo en un momento dado también abandono el periodismo y me dedico a estudiar filosofía, ¿no? Aparece el interés por la historia. ¿Eso cómo fue, lo de dejar el periodismo para dedicarte a la filosofía? Bueno, pues llega un momento en que la carrera de periodismo, todos aquellos que, no sé si tú llegaste a estudiar periodismo también, ¿no? Por Todos, desgracia. todos aquellos que de pronto nos metimos con una ilusión grandísima en periodismo, nos dimos cuenta al segundo año de que aquello no iba a ningún lado, que allí Bueno, no te enseñan. estamos de acuerdo que pasa en todas partes, ¿no? Estudiar periodismo es... Sí, sobre todo es una frustración porque vienes con muchísimas expectativas y te encuentras con una facultad completamente pobre, no por la gente que hay, ¿no? Sino porque los planes de estudio están enfocados de una forma la nada. completamente a la nada, ¿no? Y entonces te da la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces en un momento dado pues empiezas a leer otra serie de autores y bueno, pues me encaminé Pero a las cursaste clases de... filosofía. No, yo no cursé filosofía, yo iba como oyente a determinados cursos de doctorado, fundamentalmente a los de Gabriel Albiac, que amablemente me acogió en esos seminarios y en esos cursos de doctorado que él hacía y a los que estuve asistiendo durante casi 20 años hasta que se jubiló, ¿no? Gabriel, ¿no? Y eso pues me dio una dimensión, ¿no? Y te da una forma de ver el mundo y de enfrentarte luego ya, una vez ya como profesional del periodismo trabajando, te da una forma muy distinta también de enfrentarte a la realidad periodística, ¿no? A una profesión que exige mucho y que es... y a la que te tienes que enfrentar con bastante rigor y con bastante seriedad, porque no es un trabajo tuyo que tú puedas hacer en tu casa y que nadie ve, sino que tiene unas repercusiones sociales bastante grandes, ¿no? Entonces yo creo que ahí muchas veces no nos paramos en que muchos periodistas, muchas personas que detienen su formación una vez acabada la carrera y se dedican a trabajar. Es cierto que el periodismo tiene mucho de oficio, pero yo creo que es muy necesario seguir estudiando y seguir ampliando el foco para ver las cosas desde otras perspectivas que no sean las puramente factuales, ¿no? Te influyó ese escarceo con la filosofía para ejercer el periodismo? Pues por una parte yo creo que muy positivamente, quiero decir, que me dio la oportunidad de leer y de reflexionar a través de la escritura, ¿no? De leer no solamente como se lee rápidamente un periódico, sino de analizar lo leído, ¿no? Una forma de entender los textos. Fundamentalmente a mí la filosofía lo que me ayudó fue a saber leer, ¿no? Aprender a leer cualquier tipo de texto, tanto si es historia como si es filosofía, como si es ensayo, como si es... ¿A quiénes Como si leías? es pues aquí en España José Luis Pardo, que creo que ha sido otro Ha de pasado por tus, de aquí, ha tu- de tus sido... invitados, por supuesto a Gabriel Albeac, luego un grupo de jóvenes, un grupo de personas, ¿no? Que nos reunimos en torno a los cursos de filosofía de Gabriel, ¿no? Como puede ser Sánchez Tortosa, como puede ser Raúl Fernández Vítores, ¿no? Ahí no solamente tenías la oportunidad o Pedro Lomba, no solamente tenías la oportunidad de intercambiar conocimientos con ellos, sino también de leerlos. Y luego, por supuesto, gracias a los cursos de Gabriel, pues a los grandes clásicos, fundamentalmente a Spinoza, a Pascal, a Marx, por supuesto, hicimos un seminario sobre el Capital de Marx de varios años para leer los 8 tomos, ¿no? Bueno, los clásicos por supuesto, los griegos, Lucrecio, Epicuro, ¿no?
los clásicos de la filosofía, vamos. Que es algo que no es habitual leer, ¿no? O tener oportunidad de leer y leerlo bajo la dirección de alguien que te va indicando por dónde tienes que... Maestro difícilmente mejorable el de Albiac, y pocos periodistas he conocido yo versados en más de un libro de filosofía serio, digamos. Bueno, hubo un tiempo en que sí había periodistas filósofos, ¿no? Gaziel, por ejemplo, corresponsal de guerra, director de La Vanguardia, un personaje bastante curioso, novelista y tal, era filósofo también, ¿no? Su propio nombre, Gaziel, es un concepto sacado, ¿no?, de la filosofía aristotélica. Yo creo que sí que hubo un tiempo donde no eran disciplinas tan dispares, ¿no? Yo recuerdo en el primer consejo editorial del Mundo, cuando se forma en el año 89, yo no estaba, yo formé parte del consejo editorial muchos años después, pero en aquel consejo editorial primero estaba, aparte de Gabriel Alvear, que estaba Javier Sádava, y estaba Eugenio Trías. O sea, había tres grandes filósofos españoles, ¿no?, en el consejo editorial de un periódico. En las páginas del País hemos podido leer a Sabater, a Félix de Azúa, Al ¿no?, propio Pardo también. al propio José Luis Pardo. O sea, yo creo que no han sido disciplinas tan alejadas en la filosofía y el periodismo. Creo que son como bastante compatibles e incluso necesarias, ¿no? Cuando tienes demasiado contacto con una realidad cruda, necesitas también la posibilidad de entender, de distanciarte y de tener herramientas para ponerle palabras a lo que está ocurriendo, ¿no?, y para saber analizarlo. Tú has acudido al lugar del Holocausto y tienes un libro que parafrasea esto. Y algo que me interesa saber es si con la cuestión del genocidio judío se está olvidando un poco cierta terminología o cómo influye el lenguaje para hacernos olvidar esa ruptura en la historia de la humanidad. La ruptura fue grande. El genocidio, o sea, el Holocausto marca un punto de inflexión muy importante en la civilización europea, en la civilización occidental, ¿no? Digamos, de hecho, el propio concepto de genocidio se forja en los 40 y pocos por un jurista judío, ¿no?, para darle nombre a ese tipo de asesinato en masa que tiene unas peculiaridades inauditas hasta ese momento, aunque existe el precedente en 1915 del genocidio cometido por los turcos contra los armenios, ¿no? Pero lo que ocurre en Alemania y en Polonia durante 4 o 5 años, los 4 o 5 años de la Guerra Mundial, es algo que no había ocurrido antes en la humanidad y que necesita primero de una terminología específica para acotarlo y luego de una definición para saber que estamos ante una manifestación muy relevante de lo que es la pulsión de muerte que caracteriza a la especie humana. Los humanos se han estado matando durante toda la vida. Esa pulsión de muerte, ¿no?, es la que es determinante en el carácter del humano como especie, y quizá es una de las razones que le ha llevado a perpetuarse durante tantos años, ¿no?, y en la naturaleza frente a otras especies que han ido desapareciendo, ¿no? El Holocausto, sin embargo, significa un punto de inflexión, ¿no? Significa diseñar con una intencionalidad muy concreta un asesinato en masa, no solamente por la cantidad de gente que matas, sino que los vas a eliminar para eliminar todo rastro que quede de ese pueblo o de ese colectivo en la tierra. Es decir, que no quede su lengua, que no queden sus costumbres, que no queden sus hijos para que se puedan reproducir, que no queden, por supuesto, las mujeres tampoco, ¿no? Entonces, quieres acabar literalmente, exterminar literalmente esa parte de la población, ese grupo de la población, ¿no? Y además, en el caso del Holocausto,
se hace utilizando todas las herramientas que la modernidad ha puesto al alcance para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Que todo el desarrollo industrial, todos los beneficios que ha traído para el capitalismo la revolución industrial se pusieron al servicio del holocausto, del exterminio a la gente. El holocausto es una eliminación de población industrializada, ¿no? Se pone una maquinaria industrial para obtener beneficio a través de la producción de cadáveres, ¿no? Eso es algo que no había ocurrido nunca en la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que tiene su relevancia, ¿no? Y por eso no podemos perder de vista lo que surge. A partir de ahí, una vez que ya está categorizado el concepto de genocidio, podemos aplicar ese concepto de genocidio a otros episodios de matanzas masivas, ¿no? que se han ido reproduciendo a lo largo de la historia, y otras que sí podrían haber entrado en la definición de genocidio y que filosóficamente entran dentro de la definición de genocidio, no entran, por ejemplo, en la definición jurídica de genocidio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Camboya, ¿no? Lo que ocurre es que en Camboya, entre el año 75 y el año 79, con la llegada al poder de los Khmeres Rojos, es un auténtico genocidio, no solamente de las minorías vietnamitas y Cham, un grupo de musulmanes que vivían, que cultivamente vivían allí en Vietnam también, no solamente por la eliminación física de esas minorías étnicas y culturales, sino también por la eliminación de una parte importante de la población considerada, como consideraban, por ejemplo, los alemanes a los judíos, como residuo, como una parte inservible de la sociedad de la que tenemos que desprendernos para purificar al resto de la sociedad o a la sociedad restante que quede. El de Camboya ha sido un genocidio impune. En Alemania, aparte de los juicios de Nuremberg, los famosos, hasta los años 60 estuvo habiendo juicios diferentes en diferentes ciudades, ¿no? Aunque fueron una farsa más o menos orquestada, los juicios de Tokio se juzgó también, o se intentó juzgar todos los desmanes y los genocidios que el Imperio japonés infligió a pueblos como chinos, como birmanos, como filipinos, ¿no? Todo el terror que el Imperio japonés hizo durante el Pacífico. Se hicieron los juicios de Tokio. En Camboya, sin embargo, no se ha podido hacer un juicio hasta hace muy pocos años, 10 o 12 años, y se ha juzgado solamente a 4 o 5 dirigentes que quedaban con vida y que tenían más de 90 años. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando Lemkin, que es el jurista judío, desarrolla el concepto de genocidio, eso no se traslada automáticamente a la jurisdicción que pone en marcha Naciones Unidas. Naciones Unidas, como sabes, hay 5 países que tienen capacidad de bloqueo, y uno de ellos fundamental, la antes Unión Soviética, hoy Rusia, ¿no? Antes Unión Soviética, se niega a que entre las causas por las cuales se puede calificar a una de estas matanzas de genocidio, que estaba pues eso, la desaparición, o sea, la eliminación por causas religiosas, que una de esas causas sea la causa política. De tal forma que aunque tú elimines a una gran parte de tu población con la intención de eliminar a un grupo entero de ella, si es por razones políticas, no está considerado genocidio. Por eso el genocidio camboyano no está considerado un genocidio. Y de hecho, a los 4 o 5 dirigentes Khmeres rojos, que se juzgó, no se les condenó por el genocidio contra su propio pueblo, se les condenó por un genocidio contra unas minorías fundamentalmente vietnamitas que vivían allí, ¿no? Entonces, bueno, es todo bastante complejo y efectivamente, como tú dices, estamos llegando a momentos donde el concepto de genocidio y la palabra genocidio se está utilizando de una forma demasiado gratuita y demasiado alegre para calificar situaciones y matanzas que son salvajes o que pueden ser más o menos sangrientas, pero que no son estrictamente genocidio. Yo creo que esa desvirtuación del lenguaje termina finalmente desvirtuando el propio concepto y
y de alguna manera afecta también a esa memoria de lo que ocurrió en Alemania, esa memoria del Holocausto que yo creo que es necesario que permanezca, ¿no?, en nuestras sociedades. ¿Cuándo y de qué manera surge ese interés por el Holocausto, por el genocidio, por ese viaje Bueno, a Camboya? pues fue en los cursos con Gabriel, que nos juntamos una serie de personas interesados en estos asuntos y decidimos pues irnos juntos a Israel a estudiar a Yad Vashem. Conseguimos unas becas para poder estar allí una semana en Yad Vashem, estudiando con profesores, ¿no?, acopiando muchísimos materiales, ¿no? Luego, afortunadamente, todo eso también va teniendo su repercusión en España, ¿no? Y entonces, en una de las leyes de educación que, como casi todas las que ha hecho, como todas las que ha hecho el Partido Popular, nunca se puso en práctica, ¿no?, que fue la llamada Ley Wert. En la Ley Wert se introduce por primera vez como materia el estudio del Holocausto como hecho histórico, no como una consecuencia o como parte de la Segunda Guerra Mundial, sino como un hecho histórico relevante que tiene su interés ser estudiado de forma autónoma, más allá del contexto en el que se produce. Eso, de alguna manera, genera también una demanda de textos, de manuales, de formación del profesorado, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí nosotros nos apuntamos a ello. Hicimos luego un viaje después de venir de Jerusalén. Estuvimos haciendo un viaje por los campos de exterminio nazis en Polonia, y de ahí surgieron dos textos que son Para entender el Holocausto y Los lugares del Holocausto, ¿no? Dos textos que escribimos entre todos, Raúl Fernández Vítores, Alberto Mira, José Sánchez Tortosa y yo, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí, a partir de ahí, luego a partir de ahí yo me intereso también por otro tipo de genocidios, ¿no? Bueno, cuando viajé a Japón estudié el, el lanzamiento de la bomba atómica, que desde mi punto de vista tiene también por parte de Estados Unidos una intencionalidad genocida. Y luego ahora hemos vuelto de un viaje a Camboya, donde hemos podido visitar el Museo del genocidio camboyano, visitar las fosas y darnos cuenta de que, pues eso, de que hay determinadas prácticas que fundamentalmente ponen en marcha los dos grandes totalitarismos del siglo XX, ¿no?, que son el fascismo y el comunismo, ¿no? El genocidio judío lo cometen los nazis, pero el genocidio camboyano lo cometen los comunistas. La guerra, la revolución cultural china es también considerado como un genocidio contra parte de la población china, y el gran gulag de la Unión Soviética es el gran genocidio que queda por ser estudiado, ¿no?, a pesar de que hay libros bastante detallados de lo que significó el gulag, ¿no? Que son experiencias concentracionarias que tienen muchísimas similitudes y que son bastante parecidas, ¿no? Y que tienen una misma raíz, que es la raíz totalitaria. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando empezaste a hacer esos viajes? Lo que más te impresiona es la capacidad que tiene el ser humano de poder cometer determinadas acciones de una forma más o menos naturalizándolo de alguna forma, ¿no? Aquel concepto muy manido, pero que yo creo que Justo iba tiene a bastante, preguntarte por eso. ¿no?, de la banalización del mal. Yo creo que la humanidad de alguna forma ha demostrado hacer eso y hacerlo de forma racional, porque tanto el genocidio soviético como el judío fundamentalmente tienen razones económicas bastante claras y no efectos económicos. Es decir, parte de nuestras conclusiones en el estudio del genocidio nazi pasa porque una de las razones principales por las cuales se lleva a cabo es una razón económica. Es una razón económica de la necesidad
de un estado del bienestar. No nos olvidemos que la Alemania nazi hereda del antiguo régimen de la socialdemocracia de Weimar, hereda la creación de un estado del bienestar, un estado del bienestar que ya potencia. O sea, los nazis llegan al poder vendiendo de alguna forma una utopía, que es la utopía del estado del bienestar. En un momento dado se dan cuenta de que el estado del bienestar no es del todo factible, ejecutable, si no se elimina una parte de la población, ¿no? Y esa parte de la población ya estaba señalada en el caso de Alemania. Eran los judíos, es decir, el antisemitismo nazi lo único que tiene de diferente al antisemitismo que desde que el cristianismo se convierte en ideología de poder opera en Europa, lo que diferencia fundamentalmente al genocidio nazi es que cruza la línea roja de cometer el asesinato, que ya no vale con recluir al judío en un gueto, que no vale con la conversión, sino que lo que hay que hacer es exterminarlo, ¿no? Para poder acabar con ese mal, ¿no? Entonces, ahí hay unas razones económicas muy claras. Cuando el genocidio, en realidad el genocidio judío, el holocausto, comienza o tiene su punto de partida más allá de los antecedentes, de las leyes de Nuremberg y tal, pero empieza a ejecutarse con la Operación Barbarroja, con la invasión de Alemania a la Unión Soviética. Entonces ahí se proyectan en determinados grupos de SS que iban detrás del ejército, de la Wehrmacht, y conforme la Wehrmacht avanzaba, ellos en la retaguardia lo que hacía era exterminar a toda la población judía de Europa, no a través de campos de concentración, eso todavía no había llegado, porque genocidio también es, el holocausto también es la historia de una perfeccionamiento de la técnica para matar, ¿no? Entonces ellos empiezan a matar primero con fusilamientos, con balazos o tal, luego con furgonetas de gaseamiento, hasta que finalmente inventan los campos de exterminio. Pero en ese proceso, en ese avance, la Wehrmacht, el Estado alemán, ha estudiado que para poder dar de comer y para poder alimentar a ese ejército inmenso que iba a enfrentarse a la gran superpotencia que era la Unión Soviética, necesita expropiar todo el alimento que necesite ir recopilando a lo largo de la invasión. Entonces el exterminio funciona para expropiar todo ese excedente agrícola y toda la producción agrícola y ponerla al servicio de la maquinaria de guerra alemana. O sea, estaba concebido como una idea y como parte del ideario ideológico del nazismo, pero solo se pone en marcha porque las necesidades de la guerra así lo exigen, y son necesidades puramente económicas. Hay un historiador alemán, Gottsali, que precisamente titula así su libro, La utopía nazi, en la que te va contando cómo los alemanes van quedándose con todo el dinero de los bancos centrales de aquellos países en los que va ocupando, y cómo ese dinero lo reciben en compensación por eliminar a los judíos de esos países. Es ¿Tú crees que el mal es banal? No, yo no creo que el mal sea banal, ¿no? Yo creo que las nociones de bien y de mal están ahí, forman parte de la moral de la humanidad porque son necesarias. Lo que sí creo es que la humanidad también puede hacer el mal, intentar normalizarlo y hacer que el mal se convierta en bien, ¿no? Tenemos que ir terminando, Fernando, y siempre en este momento suelo hacer una pregunta a los invitados, sobre todo que escriben, y ¿cuáles son tus 3 o 4 libros favoritos de tu vida? Uf. Eso me tenías que haber avisado para poder... Para... Esta es la verdadera pregunta difícil. Esa es la pregunta difícil, ¿no? Libros que, bueno, importantes ha habido muchos. Libros que me hayan marcado. Sí, esos que recuerdas por algún motivo, la sensación, aunque no recuerdes
el texto, pero lo que se han quedado, esos títulos que se han quedado en tu memoria. Por supuesto, cuando empecé a leer a Gabriel, Albiac, cualquiera de sus libros, principalmente, ¿no? La sinagoga vacía, ¿no? Aunque es una cosa muy específica, que son un estudio de las fuentes marranas del espinosismo, de alguna forma te abre el panorama, el panorama de todo lo que significa la filosofía espinosiana para la modernidad occidental. Hubo una época en la que estaba muy fascinado con periodistas como Umbral, como Camba, ¿no? Los grandes columnistas, ¿no? Los grandes columnistas que he ido leyendo, hay muchísimos, ¿no? Pero quizá algunos de los más importantes, por ejemplo, Arcadi Espada ha escrito algunos de los libros, por ejemplo, Raval, ¿no? Tiene algunos de los libros de cómo el periodismo puede ser utilizado también para orquestar campañas que no tienen como objetivo fundamentalmente la verdad, sino que tienen otro tipo de objetivos, ¿no? Políticos. Por ejemplo, la lectura de Raval o de los propios diarios de Arcadi Espada como otro de los personajes esenciales de mi biografía, de mi biografía literaria, ¿no? Y luego, pues no sé, cualquier título de esa generación Cronen que literariamente me marcó tanto. Por ejemplo, la primera novela de Juan Bonilla, Nadie conoce a nadie, para mí fue una revelación, ¿no? de cómo pueden en un texto aparentemente literario entreverarse muchísimos pensamientos filosóficos, muchísimos pensamientos nietzscheanos y muchísimos pensamientos del propio José Luis Pardo, del que Bonilla fue alumno. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer y creo que merece la pena otro rato de conversación en un futuro si te apetece. Me encantaría porque hay cosas que no han salido. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti, encantado.